Bienvenidos a Diálogos, este espacio de NB Periodismo de Investigación. El día de hoy tenemos como una invitada muy especial a Indira Sandoval Sánchez. Ella es promotora de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, defensora de derechos humanos, feminista, consultora independiente. Bienvenida, Indira. Muchas gracias, es un placer para mí poder estar en principio en Veracruz. Es un placer para mí poder estar en este espacio de diálogos NB Periodismo de Investigación, porque justo es dialogando cómo se ha construido una reforma constitucional que hoy cuenta con la unanimidad de todas las fuerzas políticas, como la 3 de 3 contra la violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Indira. Y tu presentación me da pie porque te doy la bienvenida a un estado como Veracruz, que me encantaría decir otra cosa, pero la realidad es que Veracruz es uno de los estados más violentos para las mujeres, ocupa uno de los primeros lugares en feminicidio, también ahora se posiciona como uno de los lugares donde más registros hay de agresores a mujeres en el ámbito de la vida pública, y me pregunto en ese contexto, ¿de qué nos sirve una iniciativa como la que se aprobó el 30 de mayo para tratar de combatir estos contextos de violencia? Bueno, en principio me gustaría a través de este espacio compartirle a la audiencia qué es la 3 de 3 contra la violencia. Se llama 3 de 3 porque plantea 3 requisitos fundamentales para ocupar 3 formas de llegar al poder. Podemos llegar al poder o se puede llegar al poder por la vía electoral, por las urnas, por la vía del nombramiento directo y sin escalas, ¿no? Un nombramiento directo que se llaman cargos de designación o concurso, y de selección, cuando hay ternas para los órganos autónomos. Entonces, es 3 de 3 porque queremos que no haya, 1, deudores de pensión alimenticia, 2, agresores sexuales, incluyendo el acoso y el hostigamiento, y 3, agresores en el ámbito público, político o privado, es decir, en ningún lado, ningún tipo de agresión, para los cargos de elección, de designación y concurso. Entonces queremos estos 3 requisitos en estos 3 espacios, pero también es 3 de 3 porque es a nivel federal, estatal, municipal, y para los 3 órdenes de gobierno, en lo judicial, en lo legislativo y en lo legislativo. Bien, ahora sabiendo que es la 3 de 3, ¿para qué y cómo en un contexto como Veracruz, claro, que además Veracruz es una radiografía muy clara de lo que sucede en el país? Es decir, logra dejar en relieve las violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres. ¿Y de qué nos sirve? La 3 de 3 no tendría por qué existir si las autoridades promovieran, respetaran, garantizaran y protegieran nuestros derechos humanos. Pero ante la orfandad institucional, porque lo que describiste no es otra cosa más que el abandono de las instituciones a las mujeres y a las niñas, se hace indispensable un marco jurídico que eleve el rango constitucional los estándares que debe tener la clase política. Ya no basta no mentir, no robar o no traicionar. Si se es deudor, agresor, acosador, estamos permitiendo que desde el poder se perpetre la violencia. En derechos humanos, cuando se ejerce violencia desde el poder, esa asimetría se convierte incluso en el grado de tortura. Los tratados internacionales dicen que es tortura toda violencia ejercida por agentes del Estado. Y los representantes del Estado mexicano, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, deben velar por nuestros derechos, no violarlos. La ciudadanía debe preguntarse, oigan, pues se supone que quienes nos gobiernan son los mejores, ¿no? Claro. La verdad es que los encontramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordarán el caso del ministro Góngora Pimentel, que prefirió encarcelar a la madre de sus hijos con autismo antes de pagar la pensión. Antier, un magistrado tuvo la posibilidad de ser ratificado por el Congreso del Estado de la Ciudad de México, y llegamos con la 3 de 3 y ya no, acusado de ser el agresor sexual de sus hijas. ¿Cuál es el ejemplo y de qué les sirve a las veracruzanas? Si lo pudimos frenar en la Ciudad de México, si ya pudimos evitar que senadores violadores llegaran a ser gobernadores, pues no creo que Veracruz deba quedarse atrás con los índices de desaparición, de feminicidios, de violencia familiar, de violencia sexual, de deudores de pensión alimenticia. Y hay quienes ya no tienen pretexto alguno. Para las elecciones, y hoy vamos a hablar con el tribunal, sí hay cargos, hay tiempos, hay plazos. Pero yo le pregunto al gobernador del estado de Veracruz,
¿usted qué pretexto tiene como para no cumplir el mandato constitucional aprobado y publicado el 30 de mayo, como para que la administración pública de su gobierno no asuma ya el limpiar y desterrar a los agresores si existiera alguno en la administración? O al Poder Judicial preguntarle, ellos que no se rigen por plazos electorales y que también los mandata, ¿por qué no lo han hecho? ¿De qué les sirve a las veracruzanas? Nos sirve de mucho. Las veracruzanas y todas las mexicanas merecemos dignificar la clase política y que quienes nos gobiernen, legislen o administren la justicia sean personas que no incumplan con la ley. En pocas palabras, que no sean delincuentes quienes ostenten el poder. Y en este punto, justo después de esta aprobación que hubo en mayo, pues habrá, me imagino que un plazo para su aprobación en los estados, para su ratificación, para la adaptación. ¿En qué proceso estamos y en Veracruz en particular? ¿Qué pros y contras o qué dificultades ves o qué facilidades tiene esta iniciativa para llegar a buen curso? Eso nos tiene en parte aquí. Exigirle al Congreso del Estado que armonice en sus marcos jurídicos dos cosas. Por un lado, tiene presentada desde hace meses ya y encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales una iniciativa para que los marcos jurídicos locales contemplen en los requisitos de elegibilidad criterios de idoneidad y de probidad para quien pretenda ser autoridad municipal, local, estatal o autoridad judicial o de algún órgano autónomo, etcétera. El llamado es a que dictamine, apruebe y publique en tiempo y forma, porque voluntad política falta, porque la ley sí nos da. El proceso electoral inicia en próximos meses y nos dan algunos marcos. Segundo, si no pueden aprobar esa iniciativa local, que armonicen la reforma federal con el equiparable al artículo de la reforma de la Constitución local, para que esté en los términos y el Tribunal Electoral, el Tribunal Superior de Justicia, el OPLE, todos tengan mayores elementos para hacerlo. Supongamos que no lo hacen, que no queremos dejar la exigencia de lado. Ya, exhortos, es una exigencia clara. Así no lo hiciesen, ya nadie se libra. Es la Constitución donde ya mandata suspensión de derechos. ¿Qué es la suspensión de derechos? Muerte civil y política. No van a poder ser ni elegibles, ni estar en cargos de administración pública por nombramiento directo, ni tampoco en órganos autónomos. Se acabaron los tiempos donde al amparo del poder y del fuero, alguien que cometía un delito lo protegían y lo mandaban de embajador o a algún distrito o plurinominal. Ya no se puede. Ya si quieres ser juez, magistrado, diputado, senador, gobernador, alcalde, síndico, director de área, jefatura de departamento, ya no se puede. ¿Qué nos tiene en Veracruz hoy? Parálisis legislativa. Lo mandaron a la congeladora. Nos tiene aquí la exigencia de que armonicen. Y nos tiene aquí también esta gran pregunta, de que hay autoridades que no necesitan plazos para poder ejecutar ya un mandato constitucional. ¿Cómo interpretas esta parálisis legislativa en un contexto en donde desde espacios públicos, por ejemplo, pienso hace un par de semanas, artículo 19 hacía un llamado al gobernador de Veracruz por el número de agresiones verbales a compañeras periodistas, o este estado tiene 2 alertas de violencia de género, y sin embargo un tema tan relevante que fue sacado hace meses a nivel federal, aquí en Veracruz tiene estas dificultades? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo se debe leer? Cualquier acción, omisión, dilación, descalificación a la 3 de 3 contra la violencia es una clara protección a los agresores, deudores, acosadores. ¿A quién protegen? ¿A qué le temen? Porque el que nada debe, nada teme. No es una reforma que lleve dedicatoria, pero sí lleva destinatarios. Y no importa de qué color sean, ni en qué cargo estén. No es una cacería de brujas. No le hacemos la chamba sucia a nadie. Esto tiene que ver con un asunto de justicia, de democracia y de derechos humanos. No, que se entienda bien que el castigo, el costo, no es que se quede sin cargo. Eso es una consecuencia. El costo y el castigo es el que ya mandata la ley para cada uno de los delitos del supuesto. ¿Por qué si le llamamos delincuente a alguien que se enriquezca ilícitamente, que tenga algún vínculo con alguna organización criminal,
que sea corrupto. ¿Y por qué cuando decimos es deudor, cuando el incumplimiento de responsabilidades familiares es un delito? ¿Por qué cuando decimos es acosador, no decimos es violencia sexual y está en el Código Penal dentro del catálogo de delitos que atentan contra la libertad sexual? ¿Por qué cuando decimos es agresor en lo privado, en lo familiar, no vemos que es el segundo delito de mayor impacto en el país? ¿Por qué cuando decimos es agresor político no entendemos que la violencia política ya es un delito? No solo contra periodistas. Vamos a ampliar ahí, quiero compartirles que parte de la reforma política electoral con gafas violeta que vamos a impulsar es que se amplíe el catálogo de sujetas a protección. Tú eres periodista. No estamos ahí ni las periodistas ni las defensoras de derechos humanos. ¿Qué mujer no es política? El marco no solamente puede proteger a candidatas, funcionarias, dirigentes, y también tenemos que ver quiénes son los perpetradores. No solamente son los gobernantes, sino los funcionarios que no llegaron por elección, entonces no entran en este marco. Además, Veracruz tiene una gran deuda, no está armonizada la violencia política de acuerdo a las 22 causales que marca la Ley General de Delitos Electorales y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hay que ir por el triángulo de la democracia, que también es otra 3 de 3. Paridad, pero la paridad no es solo la participación de las mujeres, la representación política de las mujeres. Violencia política como un delito con medidas claras, donde haya acceso a la justicia, que no son parte de las reglas del juego y no estamos dispuestas a aguantar vara como nos hacen un llamado la titular de las mujeres. Y la 3 de 3 contra la violencia. Es un triángulo de la democracia. ¿Por qué es un triángulo? Porque si queremos estar en la política con paridad, sí, pero en igualdad de condiciones. Sin violencia y sin agresores. Entonces, nos parece que no debería verse como algo tan grave. ¿Es mucho pedir que no nos gobiernen, legislen o administren delincuentes? Qué gran pregunta. Indira, vamos a terminar este espacio de diálogos. ¿Algún mensaje para las veracruzanas en este contexto de promoción y de impulso a la 3 de 3? Me parece que hay que proteger a la 3 de 3. Las invito a que defendamos y protejamos la 3 de 3. ¿De quién? De quien intente hacerla un instrumento de guerra sucia, de quien intente hacerlo campaña electoral pero no se comprometa, y las invito a que hagamos valer nuestra principal arma, el voto. Cuando lleguen y nos toquen la puerta, pidámosle su 3 de 3 contra la violencia. Y 2, las mujeres en nuestro cuerpo decidimos y en las urnas definimos, así que quien no se comprometa con nuestros derechos humanos y además proteja deudores, agresores y acosadores, se los cobramos en las urnas. ¿Ustedes votarían por un deudor, agresor o acosador? Yo no. La 3 de 3 va. Indira, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el público de Diálogos en NB Periodismo de Investigación.